Amén, aleluya. Les damos la bienvenida a todos los que vienen conectando, tal vez más tarde viendo este video. El Señor lo bendiga. Estamos aquí, bueno, continuamos con nuestro estudio de la Biblia. Hoy, como pueden ver, estamos en Primera de Tesalonicenses, empezando el libro de Tesalonicenses, capítulo 1. Gloria al Señor. Y como siempre, esa palabra es algo que nosotros pues amamos la palabra de Dios, amamos esa preciosa palabra, es algo hermoso y nos encanta compartir ese testimonio de Cristo y siempre pedimos al Espíritu Santo que nos enseña a nosotros cuando estamos aquí buscando y queremos aprender más. Les comento aquí no, perdón, que este capítulo, o sea, este libro de los tesalonicenses, estaba mirando una información, introducción. Resulta que Tesalónica se llama Solónica, parece, era la capital de la provincia romana de Macedonia. Gozaba de una economía floreciente debido en gran parte a su magnífico emplazamiento con un puerto que se abría al mar Egeo y daba entrada y salida a buena parte del importante tráfico comercial entre Roma y Asia Menor. Entonces era una ciudad un poco importante en, en el mundo, en su tiempo, tenía mucho comercio allí. Y también sabemos que allí llegó el apóstol Pablo y enseñó allí el Evangelio de Cristo. Vamos a ver aquí tal vez, dice aquí que desde Tesalónica Pablo dirigió a Berea, lo puede leer en Hechos 17. Dice luego Atenas y finalmente a Corinto, donde alrededor del año 50, digo, ya 50, redactó esta primera epístola de los tesalonicenses. Entonces, esta epístola fue escrita como el año 50. Dice, es la carta más antigua de las que conocemos del apóstol y probablemente también el documento más antiguo del Nuevo Testamento. Interesante, ¿va? La intención de Pablo era regresar pronto a Tesalónica, pero no pudo hacerlo. Así es que desde Atenas mandó a Timoteo, encargándole a que animara a los creyentes y que luego se reuniera con él para informarle de la marcha de los asuntos en aquella iglesia. Y luego dice que Timoteo hizo el viaje y volvió a Corinto. En términos generales, las noticias que llevaba Pablo eran buenas, y aunque también hablaba de cierta falta de madurez entre los cristianos de Tesalónica. De todos modos, Pablo se sintió satisfecho y no tardó en manifestarlo por escrito, que tenemos ahora aquí esta carta de los tesalonicenses. Pero, es interesante, ¿verdad? Cómo es la historia de la iglesia y cómo se ocurría a través de los años, cómo la iglesia desarrollaba. Bueno, entonces aquí vemos y tenemos esta carta, esta epístola que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Tesalónica. Vamos a poner aquí la escritura para que lo podamos ver todos y leer aquí esta palabra juntos. Aleluya. Gloria al Señor. Ok, entonces aquí estamos leyendo esa carta que escribió Pablo, el apóstol Pablo, después, como estábamos leyendo, después de que Timoteo hizo su viaje allí y les trajo noticias al apóstol Pablo, y ahora Pablo les manda, ¿verdad?, esta información, o sea, mejor dicho, esta carta a la iglesia. Aleluya. Dice aquí, salutación. Pablo, Silvano y Timoteo. ¿Se acuerda? Ahí están
Se acuerda, en el principio era Pablo y Bernabé, ¿verdad? Pero ellos luego tenían una discusión y Pablo se reunió con Silvano y luego vino Timoteo como uno de los trabajadores con Pablo, aunque Timoteo era un joven, un hombre joven, ¿verdad? Que estaba trabajando con Pablo, pero uno en quien Pablo tenía mucha confianza. Luego, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aleluya. Pues como siempre, el apóstol Pablo trae saludos, ¿verdad? En sus cartas, trayendo bendición de Dios sobre la iglesia y sobre los hermanos, y así también gracia y paz sean a vosotros. Pues yo también lo recibo, hermanos, gracia y paz sean a nosotros en el nombre de parte de nuestro Dios Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, aquí declara Pablo lo que a Timoteo le había contar, ¿verdad? Acaba de contar cuando él escribió esta carta, como estuvimos leyendo, ¿verdad? Dice, damos siempre gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y nuestro Padre y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, am, como acabamos de leer, Tesalónica fue no la primera, pero una de las primeras lugares donde llegó Pablo y plantó la iglesia. Entonces, cuando él dice, acordándonos sin cesar delante de Dios de ustedes, es verdad, él tiene una memoria y un como sentimientos, ¿verdad? Muy tiernos en cuanto a esta iglesia, donde él estuvo allí y se establecía la iglesia. Y también por el mensaje que le acaba de traer Timoteo, está también declarando que él está agradecido con Dios de que ellos siguen en la fe, que siguen trabajando en el amor de Cristo, que siguen constantes en la esperanza, que no se han apartado del evangelio de Cristo que Él los había dejado cuando estuvo ahí con ellos. Esos son muy importantes y buenas noticias para el apóstol Pablo, para saber que lo que el Señor Jesús había usado a él para sembrar la iglesia en este lugar, que esta semilla estaba creciendo, aleluya, para la gloria del Señor, amén. Entonces dice, porque conocemos, hermanos amados, de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Aleluya. Entonces, aquí también cosas muy importantes aquí. Cuando Pablo declara que él estuvo, digo, Pablo está declarando, cuando él estuvo ahí con ellos, que no llegó él solamente como un ser humano predicando un evangelio, sino que dice que no llegó a vosotros en palabras solamente. Y eso es importante porque luego dice, sino que también llegó en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Entonces, hermanos, cuando Pablo, que era un verdadero apóstol del Señor Jesucristo, que fue lleno del Espíritu Santo, y cuando donde él iba y predicaba el Evangelio, el Espíritu Santo le respaldaba. Y vemos que el Espíritu Santo hizo grandes proezas por medio del apóstol Pablo. De hecho, en otros lugares hemos leído donde dice que el Señor hizo milagros extraordinarios por medio del apóstol Pablo. Y Pablo está declarando aquí que
que nuestro evangelio, el evangelio es el evangelio de Cristo, ¿verdad? De Jesús. Nuestro evangelio no llegó a vosotros solamente con palabras, sino que el poder de Dios estuvo allí. Tenían también muestras, tenían para aumentar su fe. Ellos vieron que el Señor confirmaba la palabra con su poder. Y le digo, hermanos, así debe de ser siempre, que nosotros debemos andar en una relación con el Espíritu Santo, así como Pablo, en tal sentido de ah, que el Espíritu Santo nos respalda. Y de hecho, ya hemos leído en Marcos 16, donde declara que estas señales seguirán a los que creen en Cristo, ¿verdad? Y echarán fuera demonios y sanarán enfermos. Y hermanos, estas son las cosas que nosotros debemos esperar, pedir y aún como ver entre nosotros el poder de Dios entre nosotros. Y no estoy diciendo esto para condenar a nadie ni decir nada en contra de nadie, pero lo que estoy diciendo es que nosotros debemos buscar, como dice en 1 de Corintios 14, que busquemos los dones, ¿verdad? Que deseamos esos dones espirituales. Nosotros debemos también buscar andar en los dones espirituales, anhelar esos dones, pedir que el Espíritu Santo esté con nosotros y que se manifieste en nosotros. Y ahí es donde nosotros también crecemos en nuestra fe y en nuestro conocimiento del Evangelio de Cristo. Porque como vemos en el caso del apóstol Pablo, él no llegó solamente con sus palabras solamente, sino llegó también con poder. Y ese poder viene del Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso es tan crítico aún, especialmente para los días de hoy, cuando estamos nosotros esperando la venida de Cristo y nosotros tenemos un trabajo que hacer en la tierra antes de que venga Cristo. Y el Señor nos lo ha declarado. El Evangelio tiene que ser predicado en este mundo, tiene que ser predicado el Evangelio. Y luego, hermanos, nosotros tenemos el mismo trabajo de Pablo de salir y predicar el Evangelio y traer almas al conocimiento de Jesús. Pero le digo, no vayamos con palabras solamente, sino que vayamos en el poder del Espíritu Santo para que Él confirme nuestras palabras con su propio poder, el poder de Dios manifestado entre los que están escuchando la palabra. Le digo algo. Cuando usted está en la calle predicando a no creyentes, es cuando los milagros son lo más fáciles de encontrar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor quiere convencerlos, los quiere salvar. Y es como yo lo he visto, es lo más fácil ver una sanidad o un milagro o algo que Dios hace como manifiesta su poder porque está confirmando su palabra. Y luego nosotros cuando estamos ahí haciendo como Pablo, predicando este evangelio, ¿verdad? Este evangelio que predicó Pablo, nosotros también tenemos que predicarlo en el poder del Espíritu Santo y, como dice, en plena certidumbre. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando nosotros salimos, tenemos que salir y predicar y orar, pero con plena certidumbre de que Jesús está con nosotros, de que nos va a respaldar con su espíritu, que el poder de Dios está con nosotros, de que todo lo que Cristo hizo nosotros lo tenemos también que hacer, como dice en Juan 14:12, y luego nosotros, hermanos, podemos ver también las mismas cosas que Pablo vio e hizo por medio del Espíritu de Dios, si es que nosotros también estamos buscando este mismo caminar, este mismo obediencia, esta entrega, esa comunión con el Espíritu Santo, que todo lo queremos
Y le digo, hermano, es para todos nosotros, todos nosotros podemos recibir esa comunión del Espíritu Santo, ¿va? Entonces, pues es, eh, como oportunidad está abierta delante de nosotros. Podemos hacer la misma cosa. ¿Por qué? Porque no somos nosotros que lo hacemos, es Él que lo hace en nosotros. Nosotros solamente estamos aquí como el vasija que lleva la presencia del Espíritu de Dios, el cual el Espíritu de Dios usa para cumplir con los propósitos del Padre Eterno, y nosotros luego recibimos la recompensa de haber sido obedientes al Señor y tenemos el gozo, como veremos aquí, el gozo del Señor, el gozo del Espíritu Santo en nosotros lo experimentamos cuando vemos cómo el Espíritu de Dios opera en nosotros haciendo cosas tan grandes, nos trae un gozo tan grande, hermanos, que es algo hermoso que podemos nosotros también compartir. Bueno, dice, nuestro evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuales fuimos entre vosotros por amor, amor de vosotros. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, el Señor Jesús, ¿verdad? Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Se da cuenta de que muchas veces cuando estamos nosotros pasando tiempos difíciles, cuando estamos en una gran tribulación, como en este dice, ¿verdad? Ellos estaban experimentando una tribulación fuerte, como la iglesia de Cristo. Sin embargo, ellos recibieron la palabra y recibieron el gozo del Espíritu Santo. Le digo, hermano, hay muchos cristianos hoy día como por ejemplo en naciones donde son perseguidos, como en China, en Irán, donde hoy día este, el ser cristiano le puede costar su vida, pero están siendo convertidos por el poder de Dios, por el testimonio de Jesús. Muchas veces el mismo Señor Jesús se les aparece en sueños. Hay muchos testimonios de eso que está pasando hoy día en Irán, por ejemplo, y muchas personas están viniendo al conocimiento de la salvación del Señor Jesús y están entre gran tribulación en su nación, en su vida. Sin embargo, tienen el gozo del Señor, están ahí sufriendo, pero como que están gozosos. Tal vez no quieren, bueno, es algo impresionante, ¿verdad? Sus vidas, aleluya. Y lo que el Señor hace en ellos. Bueno. Dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya. Se acuerda que Tesalónica es el capital del estado de Macedonia. Entonces, ellos han llegado a ser ejemplo. ¿Por qué? Porque están pasando sus tribulaciones, pero en gozo, ¿verdad? En victoria. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, y no solo en Macedonia, Acaya, sino también en todo lugar, ah, también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Entonces, se da cuenta de lo que está diciendo, que ellos mismos están saliendo predicando el evangelio. Ellos mismos, ¿verdad? Están partiendo y divulgando la palabra del Señor. Y, y luego la fe que tienen ellos también se está extendiendo. O sea que el Señor puede usar aún estos tiempos, cuando uno está en tribulación, pero uno confía en Cristo, cuando uno ama a Cristo, cuando uno tiene la presencia del Espíritu Santo en uno,
El Señor lo puede usar y hasta le manda, le envía para que usted comparte esas buenas nuevas que usted tiene en Cristo Jesús y comparte la misma presencia del Espíritu Santo. Y le digo, cuando ellos salieron predicando el Evangelio de Cristo, la palabra del Señor, el mismo Espíritu que estuvo con Pablo también los acompañaba a ellos y también los respaldaba y también los bendecía y también les dieron las almas para Cristo. Bueno, dice, también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar porque ellos mismos, perdón, ¿qué pasó? Aquí estamos. Porque ellos mismos cuenten de vosotros la manera en que nos recibisteis y cómo nos convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios verdadero. Entonces, mire lo que está pasando. En esta ciudad había mucha idolatría. Estaban adorando a otros dioses. Bueno, digo dioses, pero son demonios, porque solo hay un Dios y todo ídolo, cuando uno adora a un ídolo, está adorando a un demonio, porque no hay otro, solo hay un Dios y lo demás viene del enemigo. Entonces, ellos se convirtieron de un camino de adorar a demonios, ídolos, para servir al Dios verdadero. Y recibieron a Cristo, la salvación de Jesús, y vinieron a conocer el camino de justicia, ¿no? El camino de vida. Aleluya. Entonces, esto vemos que ellos dejaron su brujería, dejaron todas sus cosas, ¿verdad? Como, y no solo ellos, se acuerda que en Colosenses también vimos lo mismo, que habían dejado ah, ah, estas cosas para seguir a Cristo. Y luego dice, como os convertiste de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces aquí tenemos la verdad. Este es el Evangelio, otra vez, en una frase tan pequeña, pero es el Evangelio, es la esperanza que todos nosotros tenemos de que nosotros también iremos al reino de los cielos. Estamos esperando a la venida de Jesús. Tenemos fe en la muerte y la resurrección de Jesucristo y estamos esperando, ¿verdad?, que Dios nos va a librar de la ira venidera y que hay una ira venidera que viene sobre la tierra. Y le digo algo, hermanos, si ellos en aquel tiempo estaban esperando la venida de Cristo y la ira venidera, ¿cuánto más nosotros? Nosotros estamos ya cercas a la venida de Cristo. Resulta que para ellos todavía faltaba un buen tiempo, ¿verdad? Unos 2000 años casi. Pero ahora a nosotros estamos ya llegando al tiempo. ¿Y por qué digo esto? Porque el Señor Jesús nos dio señales de cómo serán las cosas cuando es el tiempo de su venida. Y cuando uno hace un estudio de estas cosas, uno se da cuenta de que estas señales se han cumplido, se están cumpliendo, pero ya se han cumplido. Faltan pocas cosas para cumplirse todavía. Y muchos ya tienen el testimonio de que el tiempo ya está a las puertas. Nosotros veremos la venida de Cristo y nosotros vamos a vivir como ellos pasaron un tiempo de gran tribulación, y no quiero entrar en un debate de la gran tribulación, pero la iglesia declara, la Biblia va a ser pasar un tiempo de persecución cuando la iglesia será perseguida, pues tenemos que esperar estas cosas porque vienen en el mundo y de hecho ya lo estamos viendo en algunas partes. Entonces, hermano, pues estos también son tiempos cuando nosotros, así como ellos, tenemos que salir y divulgar la palabra del Señor porque el tiempo se acaba y tenemos que hacerlo en el poder del Espíritu, el gozo del Espíritu Santo, pero también en el poder del Espíritu Santo
está con nosotros para que nosotros podamos también cumplir con todo lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿verdad? En estos días. ¿Por qué? Porque mire, este es el tiempo también de nuestra elección como hijos de Dios e hijas de Dios. Y el Evangelio la tenemos nosotros de igual manera que la tenían ellos. Y ahora es tiempo de que ese Evangelio no sea de palabras solamente, sino también del poder del Espíritu Santo, que nosotros seamos imitadores del Señor Jesús y que nosotros en todo nosotros hagamos nosotros estemos aquí también haciendo lo mismo para que la vida y el mensaje y el poder de Dios sea manifestada en la tierra. ¿Cómo lo ven? Entonces, pues para mí, aunque este capítulo, primer capítulo es corto, no es muy largo, ya lo acabamos, pero también aquí nos trae cosas importantes. Primeramente que todo es que la iglesia fue establecida en Tesalónica y fue luego la iglesia crecía. Y nosotros somos parte del crecimiento de la iglesia que empezó en aquel tiempo. Nosotros somos parte de esa misma iglesia, pero es también el mismo espíritu desde aquel tiempo hasta el día de hoy y aún para siempre. Y nosotros también tenemos la misma, misión que tenían ellos de trabajar y divulgar el nombre de Jesús, predicar la palabra de Cristo, ser imitadores del apóstol Pablo. Imagínense, nosotros también, como él hacía, nosotros también hacemos imitadores de Cristo Jesús, el Señor. Y luego, pues, hermanos, no nos fijemos en los problemas que nos rodean, no nos fijemos en, digamos, la tribulación que nos suceda, lo que sea, ¿verdad? Sino fijémonos en el Señor Jesús y en el gozo que tenemos en Él, en el hecho de que nosotros tenemos a Cristo. Él está con nosotros, Él nos ama, su Espíritu ha sido enviado a nosotros y también nosotros tenemos esa preciosa palabra que ellos tenían. Y le digo también la misma plena certidumbre la tenemos nosotros, ¿sí o no? La fe que tenemos en Cristo, la confianza de que esto lo estamos haciendo en el nombre de Jesús y que el Espíritu Santo nos está apoyando a nosotros igual como a ellos. Y luego nosotros también, pues, como dice aquí, salimos para divulgar la palabra y en todas partes, en todo y luego en todo lugar, para que nuestra fe también sea conocida e extendida. Amén. ¿Cómo lo ven? Gloria a Dios. Este testimonio es importante, es hermoso, ¿verdad? El testimonio que Pablo está dando de la iglesia en Tesalónica, pero también es una invitación a todos y a través de los años ha sido una invitación, siempre ha estado ahí de que nosotros hagamos lo mismo, que nosotros seamos, como él dice, imitadores, ¿verdad? Que nosotros hagamos, que andemos en el mismo poder del Espíritu Santo, como vimos, como vemos que ellos también hacían. Y acuérdese, Pablo ya no estuvo con ellos. Pablo estableció la iglesia y luego él salió y seguía su misión, su viaje misionero. La iglesia se había quedado. Obviamente el apóstol había establecido líderes, hubo un pastor ahí en esta iglesia y estaban ellos buscando a Cristo. No tenían como nosotros una Biblia para decirles, pues esto es lo que nosotros creemos y este es el Evangelio de Cristo. No tenían esto, solo tenían lo que el apóstol Pablo les había enseñado y lo que el Espíritu Santo también les revelaba en aquel tiempo, ¿va? Pero se mantuvieron fieles al Evangelio de Jesús y su fe en la salvación de Cristo Jesús, ¿va? Entonces,
con esto hicieron grandes cosas. Y nosotros, ahora que tenemos la palabra escrita, que también tenemos el mismo Espíritu Santo, tenemos el testimonio de Pablo y nosotros también caminando en nuestro lugar, venimos de muchas diferentes partes del mundo, pero Dios está con cada uno de nosotros. Entonces, Padre, te pido que bendigas, Señor, a nosotros también, como bendijiste a esta iglesia en Tesalónica. Bendícenos a nosotros también con tu espíritu. Apóyanos, Señor, y la palabra que tú pones en nuestra boca con el poder de tu espíritu, con los mismos milagros y prodigios y sanidades y liberaciones y todo lo que usted quiera hacer, Señor. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, profecía, Padre, sigue obrando aún entre nosotros hoy día, como estuvo obrando en esta iglesia hace tantos años. Señor, tú eres el mismo ayer, hoy y para siempre. Y esta es la plena certidumbre que nosotros tenemos y la fe y la confianza que tenemos en ti, Señor, de que esto que ellos hicieron también nosotros haremos por la misma esperanza que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gracias, papá. Gloria a Dios. Bueno, ¿cómo lo ven? Este es un capítulo muy corto, ¿verdad? Mire, solo 10 versículos. Ya lo acabamos en poco tiempo, pero, pero también interesante. Y también, como le digo, una invitación aún para nosotros en nuestro caminar con el Señor. Aleluya. Bueno, con esto lo voy a abrir a los que están aquí con nosotros en vivo. Si tienen algo que gusten compartir, que el Señor lo bendiga y es su tiempo. Casi. Ahí va. Ahí está. Ay, me cuesta abrir el micrófono. Qué bonito, ¿no? Acá se le ve al apóstol Pablo contento porque no fue en vano lo que él hizo, aunque no estuvo mucho tiempo con esta iglesia, pero eh, dio muy buenos resultados, ¿no? O sea, fue un ministerio, un momento eh, muy, digamos, se convirtieron de verdad, digamos, ellos. No, no, no era en vano, como dice, pero empezando, ¿no? De las salutaciones, yo creo que en todo es importante la salutación, ¿no? Porque cuando nosotros vamos a la presencia del Señor, tenemos que no entrar directamente en- como nosotros o hay muchos hermanos que entran directo a pedir, a interceder, a pelear, no sé, hacer otras cosas y menos un saludo. Y a Dios también. Yo pienso que hay que saludar. Yo pienso que tenemos que decirle al Señor que estamos contentos de estar con Él, que lo amamos, que, que estamos contentos de haber podido, de poder estudiar, de estar en su palabra, de conocerlo a él. Yo creo que eso es muy importante también, ¿no? La salutación al Señor y darle un tiempo, unos minutitos que él, para decir lo que yo siento por él y que estoy también agradecida por lo que él ha hecho conmigo, por ejemplo, ¿no? Y esto es muy bonito, así como también nosotros tenemos que aprender a saludar a nuestros hermanos también, a hacer, digamos, a demostrar el amor, a compartir el amor que Dios nos dio, que está en nosotros, digamos, ¿no? Y, y, o sea, es algo que no podemos evadir nosotros, no podemos dejar de hacer eso.
saludar, por ejemplo, dentro de la iglesia a los que más uno pueda saludar. A mí me gusta saludar, ojalá pudiera saludar a todos, darles un abrazo, porque para mí es lindo eh, saber de ellos, darles un abrazo. A mí me gusta eso. Y es bonito, a mí me gusta cómo empieza siempre el apóstol Pablo con los saludos. Y después vemos como decía al principio, nuestra iglesia parece que es una iglesia no tuvo tiempo de estar mucho tiempo con la iglesia, con ellos, el apóstol Pablo, por causa de los judíos que andaban persiguiendo, porque a todo lado le perseguían. Entonces acá como que fue algo muy cortito el tiempo por causa de los otros judíos mismos que andaban persiguiendo, como dice acá en el versículo 6, eh, dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Si él llegaba por primera vez allá, o sea, no creo que hayan ya tenido problemas, sino que andaban detrás del apóstol Pablo los judíos que andaban siempre haciéndole lío a él para que no lo crean, no crean en el evangelio, para hacer líos y que no se conviertan, no. Es lo que, y yo creo que por eso el apóstol Pablo no estuvo mucho tiempo con ellos, pero él se goza de que realmente se convirtieron de verdad ellos, porque como dice acá, fueron un ejemplo para los otros. No hace falta que el apóstol Pablo hable de, de ellos, sino que los otros de las otras provincias como que se enteraron por la forma el cambio que hubo en ellos, ¿no? En los de Tesalónica. Y eso está contento él porque la iglesia pequeña, pero se convirtieron de verdad y empezaron a soportar las persecuciones, la gran tribulación que dice acá, y con gozo del Espíritu Santo, con el gozo. ¿Cuánto vale tener, digamos, estar siempre en la presencia del Señor para tener ese gozo y que ninguna cosa, ninguna tribulación eh, nos aparte, nos separe del Evangelio o del camino del Señor o de los brazos del Señor, como muchos se entiendan, ¿no? Eh, como dice acá en el 8 que empezó por los de Tesalonicenses y después fue a otra, pero eh, ellos, el apóstol Pablo está contento de que aprendieron, de que se entregaron todo totalmente ellos y empezaron a sufrir tribulación, pero gozosos en el Espíritu Santo y también eh, empezaron a confiar de que lo que el apóstol Pablo les dijo, que esperen a Jesucristo y como dicen el 10 a esperar, porque ellos mismos cuentan de a ver, el 10 esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos librará de la ira venidera. O sea que fue una iglesia realmente que creció rápido, maduró rápido y se mantuvo así. Y eso fue el gozo del apóstol Pablo, qué bonito. Para mí es muy lindo este capítulo porque eh, sería lindo también para nosotros. Es bonito, digamos, ver que cuando alguien se entrega al Señor y empieza ya a ver cosas, a madurar, nunca faltan a la iglesia, se ve cambios. O sea, es una alegría eso, ¿no? Y eso es lo que estaba el apóstol Pablo eh,
gozoso por eso, porque vio todo eso a pesar de la tribulación. Eh, Ojalá que en estos tiempos también, digamos, fuéramos así, ¿no? Todos gozosos, digamos, pasando tribulaciones, gran tribulación, dice el apóstol Pablo en el 6. Se ve que eran muchos los problemas que empezaron a pasar, a sufrir estos hermanos y por causa de estos otros judíos que andaban detrás del apóstol Pablo haciendo lío. Y qué bonito, ojalá en estos últimos tiempos podamos ver realmente ese cambio de aquellos que van a seguir entrando, digamos, a los caminos del Señor, ¿no? Son los últimos tiempos, también estamos hablando de que ya la, la gran tribulación se acerca, entonces es como que siempre, antes y ahora, siempre nos toca hablar de eso, aunque ha habido muchos lugares que nosotros, por ejemplo, yo nunca sufrí, digamos, en mi país ni acá, persecuciones, ¿no? Pero ha habido ya en otro, desde hace muchos años o que siempre hubo gente que están sufriendo, por ejemplo, en esos países musulmanes han sufrido desde que le han conocido al Señor, están sufriendo. Y gracias a Dios que nosotros no hemos sufrido, pero al no sufrir persecución es como que eh, nosotros nos quedamos y no trabajamos como cuando la gente realmente sufre por la persecución y a la vez van viendo la gloria de Dios, a la vez van predicando la palabra y a la vez van viendo milagros, van viendo sanidades, salvaciones, van viendo ellos, aunque son perseguidos, pero van viendo mucho más la gloria de Dios que ahora en este tiempo, ¿no? Y yo veo eso, no sé, y me gustaría que, eh, digamos, que nosotros podamos ver esto, lo que el apóstol Pablo está gozoso por lo que vio un verdadero cambio en estos hermanos. Amén, amén. Y yo creo que ese es el punto, ¿verdad? De que hay un cambio verdadero en la vida de uno cuando uno realmente su vida es cambiada, transformada. Cuando uno recibe a Cristo y el Señor viene, le toca su vida y manda al Espíritu Santo. Y cuando usted tiene esa presencia del Espíritu Santo en su vida, realmente, hermanos, su vida está formada y no hay nada imposible porque Dios está con nosotros. Y pues, como dice aquí, nosotros estamos aquí para dejar los ídolos y servir al Dios vivo y verdadero, como dice aquí, para así nosotros también estamos en eso. Estamos para servir a Cristo, invitar a las personas a que conozcan a Jesús, a que dejen sus ídolos, ¿verdad? También para servir al Dios vivo y verdadero. Y lo interesante es que aún en el mundo de hoy, la palabra declara que en estos últimos días el amor de muchos se enfriará por la maldad que hay en la tierra. Y lo estamos viendo cuando nosotros vemos a las cosas en el mundo y aún en nuestro alrededor, podemos ver que esto está pasando. Pero la otra cosa es la promesa es que Dios también está moviendo en estos últimos días, porque Dios no quiere que nadie perezca, entonces, sino que procedan al arrepentimiento. Entonces, pues, estamos nosotros en esto como ellos, y no sé, pero yo siento la misma urgencia e importancia de que ellos sintieron de salir y divulgar la palabra del Señor. Pero lastimosamente muchos de la iglesia se han puesto, digamos, como, no sé, miedosos
o Cómodos, cómodos, perezosos, lo que sea, ¿verdad? Y ociosos. también, también, y la cosa es que no estamos divulgando la palabra del Señor por cualquier razón, cuando esta misión no ha cambiado. Cristo dijo, id y hacer discípulos en toda la tierra y no ha negado o cambiado la misión que ha puesto delante de nosotros. Y pues cuando leo esto, lo hallo bonito, ¿verdad? De que esta iglesia estaba haciendo exactamente esto, que estaban saliendo y haciendo crecer y avanzar la palabra digo, el Evangelio de Jesús, la iglesia de Cristo, aún después de que había salido Pablo. O sea que el Espíritu Santo estaba con ellos y los enviaba y ellos respondían y luego tenían victoria, tenían resultados, porque declara aquí que no solamente divulgaban la palabra del Señor, pero también declara aquí de que ellos tenían mucha fe en Dios. Entonces, si uno está divulgando la palabra de Dios y uno tiene mucha fe, ¿qué va a pasar? Va a pasar muchas cosas, milagros, grandes obras de parte de Dios, porque estas son las únicas cosas requeridas, que nosotros andemos en fe y estemos ahí en la calle predicando, ¿verdad? Dejando que ser usado por el Espíritu de Dios y luego Él nos usa porque es Él que hace la obra, ¿verdad? Pero luego nosotros nos encontramos sirviendo, como dice aquí, al Dios vivo y verdadero en nuestras vidas y luego nosotros tendremos también fruto para traer al Señor en el gran día cuando estamos delante de Él. Entonces, pues yo veo esto como un ejemplo para nosotros, como un llamado para nosotros, pero también como es ah, ah, ¿qué es la palabra? Como una ánimo para nosotros de que sí lo podemos hacer. Y Dios está con nosotros y veremos también, igual como ellos, veremos los resultados de cuando nosotros este, estamos llenos de pasión para el Señor Jesús. Amén. Aleluya. Muy Lo que a nosotros nos falta, yo estoy bien segura, es más oración, más para que la presencia de Dios eh, eh, haga la obra, ¿no? Porque realmente, por ejemplo, hoy estaba escuchando el testimonio de, no sé si usted lo ha escuchado alguna vez, del evangelista Anacondia. eh, él decía, Dios cumple lo que promete. O sea, Dios no respalda su palabra. amén. Cuando Dios dice que vayan y prediquen, nosotros solo tenemos que ir y Él va a hacer la obra, decía. Aleluya. Él hizo, Gracias. yo creí así, yo creí esa parte, yo le acepté a Jesús, dice, y yo, ¿cuál será mi tarea? Como diciéndonos, ¿qué tendré que hacer? ¿Qué hago? Y él empezó, justo leyó esa parte y de Marcos 16, que dice que vayan a predicar y que pongan las manos sobre los enfermos y echaran fuera demonios, todo eso. Y él se fue, empezó a ir a los hospitales y lo único que él decía era, yo tenía que estar, yo siempre estaba en la presencia de Dios. Tenemos que ir llenos de la presencia de Dios, porque el que va a hacer la obra es Él. Yo hablo y Él hace la obra, decía. Entonces, ¿por qué a veces ahora, por ejemplo, nosotros no vemos milagros, no vemos si hay alguien que se entregó al Señor, dura muy poco en la iglesia y se va, y uno no ve el cambio que, por ejemplo, que antes se veía, que se notaba la presencia de Dios en las personas. Y hoy no se ve tanto eso, yo no sé cómo es allá, pero al menos por donde yo estoy, no se ve eso y rápido, o sea, por una prueba o
por alguna dificultad ya se van de la iglesia y es difícil volverlos a traer. Así que yo pienso que eso a nosotros nos falta meternos más en oración para que la presencia de Dios, eh, digamos, nos llene y el Señor haga la obra a través de nosotros, porque yo digo, yo hablo, yo predico, pero a veces algunos aceptan a Jesús, pero nunca hay un cambio. Y yo misma me pregunto, digo, ¿algo yo estoy mal? O qué es lo que pasa? ¿O no me estás respaldando? No sé. Pero yo predico, hablo, pero no pasa nada, no pasa nada. Y eso me preocupa. Digo, Señor, ¿estaré yo haciendo mal? ¿O, o qué es lo que pasa? ¿Por qué no? Más bien, a ver, eh, como en 3 personas que yo hablé y se entregaron al Señor, sufren tanto que no pueden ver ni un poquito del amor de Dios, no pueden, digamos, encontrar en Él un poquito de reposo, más bien viene prueba tras prueba, prueba, como ataques uno tras otro. ¿Y será que en nuestras oraciones, eh, eh, será que por eso, o sea, no se alejan, pero tantas cosas que les pasa y es como que no ven, digamos, un descanso de la paz de Dios, la misericordia de Dios. Y yo veo casi en muchos de eso, esa desesperación de la gente, o sea, como que no lo ven a Dios al lado de ellos. Pues esto sí puede pasar, claro, que yo también he visto personas que vienen al evangelio y luego no, como no se, como que no tomen raíz. Pero acuérdese que el Señor habla también de esto en la parábola del sembrador, donde habla de la semilla que está sembrada y algunas semillas quitada por mentiras, por el enemigo, otra empieza a crecer, pero luego como que no produce fruto y luego nosotros pues, pero hay los donde la semilla está plantada, hay los donde la semilla sí crece. Tal vez no sean todos, pero nosotros tenemos que reconocer de que nosotros somos los labradores. El Señor de la viña es el Señor, ¿verdad? Es Dios. Entonces nosotros tenemos que hacer todo posible en nuestra vida a cumplir lo que el Señor pide de nosotros. Y como usted dice, orar por las personas para que uno, para que conozcan a Cristo, vengan a sus pies, pero dos, para que sigan, ¿verdad? Que tengan victoria en el Señor Jesús, como usted dice, que experimenten el gozo, que no se caigan, ¿verdad? Que esa semilla no sea quitada. Pero al fin de cuentas, la obra, lo que yo he aprendido es que la obra no es mía, la obra es del Señor Jesús. Y yo estoy aquí para servir a Jesús y a su pueblo lo mejor que puedo. Reconozco que no soy perfecto, ¿verdad? Que uno no puede solo, pero luego confío que el Señor es el que tiene control. Él conoce la vida de esa persona, Él sabe qué va a hacer con esa persona y nosotros seguimos siendo fiel en orar por ellos en cuanto podemos, ¿verdad? Pero luego, quién sabe, no sabemos lo que el Señor va a hacer en el futuro o cómo lo va a bendecir o a traer al camino de Cristo, a que se entreguen a Cristo. Y sabe que también lo que yo he experimentado en mi propia vida es una cosa convertirse a una religión, es otra cosa tener un encuentro, un conocimiento de Dios personal, ¿verdad? Y hasta que uno tenga su propio encuentro con Dios, esto solamente es una religión, ¿verdad? Es una creencia, es algo que se enseña.
pero uno necesita el Espíritu Santo, como dice aquí el apóstol Pablo, el poder del Espíritu Santo tiene que mover en la vida de cada persona antes de que puedan recibir y conocer lo que Dios, o sea, que Dios es real y ver la transformación en su vida. Cuando vemos aquí que ellos recibieron ese poder y recibieron el gozo del Espíritu Santo, es que en este caso, que sí, la transformación ocurrió, ¿verdad? Pero a veces, pues no siempre sucede así. Yo no sé, tal vez por qué sí a veces y por qué no a veces, pero lo que sí sé es que yo amo a Cristo y yo sé que Él es fiel y que Él ama a esa persona más que yo. Entonces, pues tenemos que confiar de que una vez que estamos en sus manos, no nos va a soltar, ¿verdad? Entonces, no sé. Por ejemplo, pastor, por ejemplo, en el caso de la hermana Valeria, ¿no? Ella le aceptó al Señor, ella, no sé hace cuánto tiempo, ¿no? Era ella cristiana, oraban, y donde podían iban a la iglesia, pero vio cómo pasaban los chicos, vio cómo pasaba ella misma. O sea, a eso yo me refiero yo, o sea, eh, nosotros orábamos, orábamos, orábamos y siempre pasaba algo, siempre pasaba algo. Y yo tengo una amiga, no sé si se acuerda de cuando yo pido oración por Clide, eh, ella también pasa lo mismo. eh, Le viene una tras otra, y yo digo, cuando yo le conocí al Señor, yo recibí ese gozo, yo recibí ese amor de Dios, y cuando yo tenía pruebas, yo me pasaba lo que pasaba a estos hermanos de acá de Tesalonicenses, estaban gozosos en el espíritu, estaban atribulados, pero estaban gozosos porque sabían, yo sabía que algo había pasado en mi vida, y la presencia del Señor, aunque yo no entendía bien, pero yo sabía que algo lindo había adentro, y que yo no me importaba lo que tenía que pasar. Pero yo veo, esto es lo que en mi amiga Clide también, yo veo que ella le viene una tras otra, y ella dice, estoy orando, ya no sé cómo orar, ya no sé qué decir, me pasa esto, de todo le pasa, y nunca pude escuchar, digamos, que diga, sentí el amor de Dios, Dios me escuchó esta oración. Siempre está ella eh, atacada, atacada, pero ella a la vez dice, bueno, de algún lado Dios nos va a sacar, en algún momento Dios nos va a sacar de todo esto, en algún momento, sí. Eh, Ella misma se da ánimo, pero yo de ver años que le pasa una tras otra, digo, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Porque ya digo, yo he visto también allá en mi país, he visto más cuando se entregaron al Señor, se nota el cambio, se notó el cambio en algunas personas, pero yo acá no he podido, no sé, yo veo eso, no sé qué es lo que qué es lo que pasa, sí, no sé, Bueno, pero o sea, la, sabemos que Dios está, y de alguna forma Dios les dará fortaleza, aunque ellos ni yo no entienda por qué tanto, digamos, tanta como persecución que ni siquiera pudieron disfrutar. Nos dicen, sentí el Espíritu de Dios, yo tengo la fuerza del Señor, aunque me viene una tras otra, yo tengo la fortaleza. No, 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 no pueden decir, dicen, ya no doy más, ya no doy más, pero yo estoy orando por ellos, y bueno, hay cosas que uno no logra entender, ¿no? También, ¿no? exactamente, hay cosas que no entendemos, pero como usted dice, nosotros seguimos orando.
Y acuérdense que aquí también declara de que ellos estaban en medio de gran tribulación también. No nos cuenta qué fue su tribulación, pero me imagino que no fue tampoco tan fácil, que no estaban pasando todo bueno, como diga, ¿verdad? Pero aún en esto, como usted dice, ellos confiaban en el Señor y sabe que el gozo es algo que uno, ¿cómo decirlo? Es algo que uno recibe porque decide, yo voy a andar en gozo, no voy a andar en como decaído. Es una actitud también de parte de uno. Y luego el Espíritu Santo nos da también gozo que viene de parte de Dios. Y también habla aquí de la fe de ellos, habla aquí como ellos se esforzaron. Pues yo creo que, como le digo, aquí hay un ejemplo también para nosotros. No digo que todo va a ser fácil para nosotros. No digo eso, porque la palabra nunca nos ha prometido de que vamos a tener todo fácil. Pero lo que sí nos promete es que en todo Dios está con nosotros. Y esta es la fe que tenemos y la esperanza, ¿verdad? Que tenemos de que en toda esta tribulación que venga aún a nuestras vidas, Dios sigue siendo fiel y sigue siendo con nosotros. Amén. Y pues de ahí lo tenemos que Sí, dejar en la mano de Cristo. sí. Yo cuando vino mi mamá para acá, eh, ella le aceptó al Señor con el pastor. Eh, Mi hermana también lo aceptó al Señor y están igual. Yo no, cuando yo hablo con ellos, en- no se ve nada, un poquito de cambio, y eso es lo que me preocupa también a mí, no, Ya. hablando de mi Pero mamá, de mi... mire, es el Espíritu Santo que hace el cambio, como habla en Romanos 12, nosotros venimos, pero tenemos que someter nuestra vida a Cristo. Sabe que nosotros Claro, ella, tenemos nuestra parte que hacer también. Tenemos que someternos al Señor y resistir al enemigo para tener esa bendición, ¿verdad? O sea, esta, digamos, victoria en la vida. Pero a fin de cuentas, hermana, nosotros tenemos que, pues, vivimos esa vida y viene como viene. No tenemos control sobre todo lo que nos suceda, pero tenemos control sobre cómo nosotros respondemos a las cosas. Y aún en los tiempos más difíciles, nosotros podemos ejercer nuestra fe y aún gozo, ¿verdad? Es algo que nace en uno por digamos, la relación que uno tiene con el Espíritu Santo y con el Señor Jesús. Y pues en lo bueno, en lo malo, ¿verdad? Como los votos de un matrimonio, así estamos con Cristo, en lo bueno o en lo malo, pero nosotros somos de Él. Y pues a veces no yo, tenemos que dejar así porque no sabemos el y porqué de sí, todo lo que suceda, ¿va? no queda otra, yo tengo que dejar así porque uno no puede obligar tampoco, no, ¿Sí? no es bueno eso tampoco. Yo tengo en mi mente siempre lo que una vez el Señor me mandó a decir a un pastor, al otro, al otro pastor, al segundo. Yo ya tengo cuatro pastores desde que vine a esta iglesia. Al segundo pastor, desde que vine, el Señor me mandó a hablar algo, ¿no? Y el Señor me dijo, decirle, me dijo, que yo no voy a aceptar nada, ni la alabanza, ni la adoración, ni siquiera las almas que salven, si no es guiado por mi espíritu. Y yo me quedé temblando y yo se lo dije, ¿no? Al pastor. Mm, Escuchó nada más y no me acuerdo si dijo algo, pero se quedó callado al principio. Y yo tengo ese temor dentro mío y digo, Dios mío, enseñanos a hacer bien, para que esas almas puedan permanecer en tu casa, porque hay un versículo también del que me había hablado el Señor, ¿no? De que
las almas que ustedes casen, yo los iré matando, dice ahí, porque están haciendo a la manera de ustedes y no de la mía, por decir así. En el libro de Amós está eso. Y, y digo, será por eso, ¿no? Que no hay un cambio realmente porque nosotros no estamos haciendo de la manera que a Dios le agrada, ¿no? Digamos, nosotros eh, buscando más la presencia de Dios, que Él sea hablando a través de nosotros y no nosotros mismos con palabras solo leyendo el Evangelio nada más, sino que como decía el apóstol Pablo, con el poder de Dios, con el poder no con nuestra fuerza, con nuestro poder ni con nuestra sabiduría, sino con el poder de Dios. Claro. Y para mí, ¿qué es eso? Eso es lo que falta, ¿no? Y yo tengo bastante temor de eso porque ese versículo que le digo, que dice, si mientras ustedes vayan buscando esas almas yo les voy a mandar ese versículo, le voy a buscar en el libro ese, y el Señor dice, yo los iré matando. ¿Por qué? Porque no fue conforme a la voluntad de Dios, sino que entraron a la iglesia, los llevamos a la iglesia, pero siempre el Señor lo verá así, ¿no? Que lo estamos haciendo con nuestra fuerza, con con nuestra sabiduría, no sé, con nuestra manera, ¿cómo es eso? Eh, técnicas, ¿cómo es? Con, no, no, ¿cómo es lo que dicen? Estrategias nuestras. Ujú. Y eso, Cualquier- o sea, yo tengo bastante temor de eso. Hermana, cualquier cosa que nosotros hagamos que no es guiada por el Espíritu Santo, no es de Dios, es de nosotros. Y nosotros no somos perfectos. Y de hecho, Cristo, digo, Dios dijo que no es por nuestra fuerza, no es por nuestro poder, es por el Espíritu Santo. Y Romanos 8 declara que los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Y hermanos, si no tenemos al Espíritu Santo, lo que estamos haciendo no tiene valor eterno. Es como dijo aquí, no llegamos con palabras solamente, sino llegamos con el poder del Espíritu Santo que estamos leyendo. Y tiene que ser así. Y si no es así, pues lo que estamos haciendo como no sirve, porque tiene que ser por Dios. Cristo mismo dijo en Juan 15 que nada podéis hacer aparte de mí. Entonces, si lo intentamos hacer en nuestra fuerza, la verdad, no vale nada. Y Claro, a ver, nosotros salimos a predicar, salimos, organizamos, nos vamos y ahora menos, no quieren, a veces algunos no quieren ni escuchar, otros están enojados con Dios, otros eh, escuchan, pero dicen, bueno, gracias, nada más, o sea, es como que a nosotros nos falta más que a ellos porque nosotros tenemos que ir realmente, como dice el Señor, ¿no? Llenos de la presencia del Señor para que podamos saber cómo hacer, digamos, no solamente porque nosotros ya estamos predicando, ya estamos hablando de Dios, eh, no es que estamos haciendo alguna otra cosa más, pero yo creo que a nosotros nos está faltando más buscar la presencia del Señor para que Él nos muestre, hable y pueda llegar alguna palabra al corazón de la gente que nos escucha. amén. Así es. Ok, bueno, muchas gracias. Y no sé si alguien más tiene algo que quiera compartir en esta noche. Gracias, hermana, por sus palabras. Y pues a veces la cosa, no digo que todo es fácil, pero yo sí declaro esto, que Cristo está con nosotros, no estamos solos y lo que hacemos no es tan vano. Aleluya.
para la gloria de Dios. Amén. Amén. Bueno, entonces creo con esto vamos a acabar este primer capítulo del libro de Primero de Tesalonicenses y sabemos que pues que este es nada más el primer capítulo que ya tenemos dos libros, primero y segundo de Tesalonicenses, cartas que el apóstol Pablo ha escrito y hay cosas aquí bastante importantes para nosotros y para la iglesia y aún para los días en que nosotros estamos viviendo. Veremos cosas aquí muy importantes para nosotros en estos libros. Entonces, con esto nos vamos a despedir. Hermana, ¿nos quiere despedir? Amén. Amado Dios, queremos darte muchas gracias, Señor, por un día más que podemos estar en tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque vos nos amas, nos diste, nos permitiste, Señor, conocerte, mi amado Dios. Sabemos que estás con nosotros, Señor amado, y que vos esperas que nosotros hagamos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, papito, nos des sabiduría, entendimiento, Señor, de poder buscar más tu rostro, Señor, para que, como dice tu palabra, Señor, que vos vayas delante de nosotros, Señor, y no nosotros, Señor, tapándote a vos, Señor, con nuestras estrategias, con nuestras, Señor, maneras de carnales, Señor, que para aparentemente parecieran buenas, Señor, pero sabemos que a vos no te agrada, Señor, mi Dios. Te damos gracias, Padre, te doy gracias por la vida de tu siervo, Señor, que está enseñándonos, papá, tu palabra, Señor, estudiando, Señor, la Biblia, Señor. Te damos gracias por su familia, Padre, por todo, Señor, de su casa, Señor, que le dan ese lugar para que esté con nosotros, Señor, enseñándonos. Padre, también te damos gracias por aquellos que van a escuchar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Esperamos en vos, Señor, que nos des sabiduría y entendimiento, revelación de tu voluntad, la cual nos has concedido a nosotros, Señor. Un misterio, Señor, que tenemos que conocerlo, que descubrirlo, Señor amado, porque eso dice tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, mi Dios. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, hermana. Y Señor lo bendiga, hermanos y hermanas, y que seguimos adelante en la fe de Cristo y compartiendo, ¿verdad? Todo lo que Dios pone en nuestro corazón, desde divulgar ese evangelio de Jesús en toda parte, donde sea que estemos, porque Dios está con nosotros y que su buen espíritu, como decimos, nos guíe en todo lo que hagamos en el nombre del Señor Jesús. Señor lo bendiga y nos vemos en la próxima. Hasta luego.